Decirte que con todo esto yo siempre visitaba mi iglesia. Okay. Y siempre participaba en campaña. Aunque no eras cristiana confesa. No, pero siempre estuve apoyando esas actividades. Y eso me marcó. Entonces, cuando yo quedo en ese proceso que perdí a mi hijo, yo no quise saber de nadie ni de nada. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy estoy muy gratamente acompañado de una persona que viene a dar su testimonio y yo sé que nos vamos a edificar, vamos a disfrutar de lo que Dios hace con una persona, de lo que Dios es capaz de hacer con alguien. Yo sé que en esta entrega vamos a deleitarnos en esto. Yo, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida y la introducción a nuestra invitada del día de hoy. Amada, bienvenida y bendiciones. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí contigo, ministro. Tiene aquí, nosotros tenemos por costumbre que el invitado o la invitada tiene que dar su nombre, de dónde viene, para dónde va, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, mi nombre es Keila Gómez García, vengo desde San Juan de la Maguana, creyente en Jesucristo. Amén. Así es que vamos a ver qué el Señor nos permite hacer en esta hora aquí. Ok, sí, siempre a nosotros nos gusta iniciar por lo sencillo. ¿Quién es Keila? ¿Cuál es el origen de que ya dijiste que eres de San Juan de la Maguana, que es una provincia acá de República Dominicana? Pero, ¿cómo fue la niñez de Keila? ¿Cómo puedes describir tu niñez? ¿Cómo fue tu trayecto en la niñez? Mi niñez fue maravillosa, pues me crié en una finca al junto de mis abuelos, primos, tíos, mi madre. Tuve una niñez bellísima, con muchas experiencias, las cuales hoy la entiendo porque el Señor siempre estuvo conmigo. Wow. ¿Qué tipo de experiencia? Cuando tú hablas de experiencia, ¿qué tipo de experiencia tú te refieres con eso? Bueno, recuerdo que una vez estaba en el río, yo siendo apenas teniendo unos 9 años, estaba con mi hermanastra. Okay. Entonces allí había una creciente y ella se estaba ahogando y de manera impulsiva, vamos a decir así, yo alcé mi brazo, wow. No sé cómo el brazo se extendió y la pude sacar del río, wow. Que para mí eso fue algo impactante, que dije, wow, ¿cómo hice esto? Porque yo no podía llegar hasta donde ella estaba. Wow. Entonces, o sea, me selló eso. Tú dices, o tú puedes decir que eso fue una especie de milagro de Dios, entonces. Sí. Wow. Ok. Entonces, dentro de tu niñez, ¿cuáles son las cosas que tú recuerdas, o las cosas dentro de, o las demás cosas que pudieron impactarte, aparte de esta? Bueno, me impactaron también que como ser sureña, mis abuelos creían en otras cosas, como se hacían fiestas de palo, y yo nunca creí en ellas, siempre me asustaba. Okay. Y mi madre, lo más bello, déjame decirte, lo más bello que creo que a mí me pasó fue que yo, siendo la tercera hija de mi madre deseaba tener a una niña, la cual ella le pedía al Señor una niña, porque mami tampoco compartía las creencias de mis abuelos. Y ella le escribía carta al Señor pidiéndole que quería una niña, oraba. Y 7 años después de mi hermana, nací yo. O sea, que son historias que, vamos, Dios. A mí me fascina mi historia. Ella le escribía cartas al Señor porque quería una niña. Sí. Oh, my God. ¿Y ella te ha relatado en alguna ocasión que ella le escribía al Señor, aparte de que fuera una niña, el que ella quería que tuviera algunas características en específico, o algunas cualidades en específicas? Sí. Ella quería que fuera virtuosa, que fuera una sacerdota del Señor. Una sacerdotisa. Sí, del Señor. Y ella pedía que sea inteligente, que sea amorosa, que no tenga
problemas para convivir con otras personas, Okay. porque mi madre, déjame decirte que me enseñó desde poquita edad a compartir con personas de muy bajos recursos. Okay. Ella me llevaba al otro lado del río, donde habían personas que vivían muy, muy mal, y ella me enseñó Wow. desde pequeña lo que era compartir con las personas, y también la palabra me la enseñó mi madre. Gloria al Señor. Sí. Oh my God. Wow, tremendo. Entonces, como nos está planteando tu niñez, wow, es sumamente impresionante, ¿verdad? Porque Sí. nunca había escuchado eso, que alguien le escribiera cartas al Señor porque quisiera tener un hijo o una hija así. Y Así entonces se le cumplió el deseo a tu madre. Viniste con todas las cualidades que ella le había pedido al Señor. Naciste con esas cualidades. Entonces, ¿cómo fue la actitud de ella y de tu familia, me imagino, al recibirte, al venir al mundo? ¿Cómo fue eso? Porque eso sí está interesante. Sí. Bueno, te cuento. Mami, hubo algo en ella que fue que me sobreprotegió. Oh, ya. Y mis tías también. Mis abuelos por igual. Ok. Pero mis abuelos, como te digo, al tener otras creencias, interrumpieron lo que fue mi niñez, porque ellos me daban sus costumbres, Sí. baños, me llevaban a un lugar que le llaman la Agüita de San Juan de la Maguana, me llevaron a Calvarios, me llevaron a cuevas. Uy. Yo participaba con ellos inocentemente, pero mi madre nunca participó de esas cosas, e incluso yo recibía estudio de los testigos de Jehová. Ok. Y también recibí estudios de los adventistas, y también recibí estudios de los mormones. Algo impresionante, pero siendo una niña yo aprendí de todo eso. Wow. Ajá. Tremendo. Ok, ¿cómo fue esa etapa entonces, ese salto de la niñez a la adolescencia? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué cosas interesantes te sucedieron en esa etapa? Bueno, como comprenderá, por mi forma de ser, Ajá. hacía mucha travesura. Siempre me gustaba estar a solas también. Me iba por los montes, me iba a los ríos sola. Ok. Entonces, también cometí cosas que no fueron debidas, porque desobedecía mucho a mami también. Uy. Tengo que decir esto. A los 13 años, ya yo danzaba en el espíritu, porque llegaron unos pentecostales a un campo blanco. Ok. Y allí yo siempre iba por unos esquemalitos que me brindaban. ¿Y qué te digo? Así de repente, ¿sabes? Que para hablar uno de uno mismo, como que van dando pinceladas del cerebro, como uno diciendo, ¿no? Pero te digo que a mí me impactó mucho, mucho, en una ocasión que yo tuve un sueño, pues que yo duraba 9 días en el suelo, Ok. durmiendo. Entonces se lo conté a mis abuelos, y ellos intentaron llevarme a un lugar que se llama Maguana, donde habían altares. Oh, altares. Ajá, donde una tía, pero el Señor interrumpió eso, yo nunca fui. Ok. Yo nunca fui. Entonces, siempre, si iba a llover, yo lo sabía. Si no iba a llover, por igual. Yo podía decir, no va a llover. Y acontecía. Wow. Eh, Entonces esa era una de tus virtudes. sí. Ok. También, ¿tú sabes qué pasaba? Que las personas, cuando tenían problemas, siendo yo una niña, me llamaban. Uy. Siendo yo una niña, me buscaban las personas adultas para que yo fuese madrina de sus hijos. Tengo muchísimos hijos que hoy ni lo conozco. Sí, y que lo ayudé a criar. Déjame decirte que era impresionante. O sea, mi vida fue un poco distinta. Y Dios. a pesar de todas esas cosas, no tuve una cercanía con una sola persona. Yo soy solitaria. Con todo y así tener tantas personas a mi alrededor Ok. que me aman, soy solitaria. Wow, tremendo. Ok. Ya pasas la adolescencia, estás en la etapa de la juventud o la adultez. ¿Cómo entonces se da esa? ¿Fuiste a la escuela? ¿Ya colegio, bachillerato? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da ese paso? Bueno, mi madre siendo maestra, Ok. no me alfabetizó yo me alfabeticé sola. Wow. A poca edad aprendí sola. No porque no había un colegio, sino que aprendí allá a los 4 años. Ok. Yo sabía leer y escribir. Estuve en diferentes escuelas porque era traviesa. Ok. Entonces tenía algo que no me dejaba guiar. Yo sentía que sabía más que todo el mundo y no me dejaba guiar, y eso me hizo daño. Un espíritu intrépido. Sí, entonces, ¿cómo te digo?
fui a diferentes escuelas, diferentes colegios. No terminé el bachillerato. Wow. No lo terminé porque era necia. La verdad. Pero sabía hacer de todo. De todo, de todo. No hay algo que yo no sepa. A los 13 años te digo que recibí lo que fue el bautismo del Espíritu. Okay. Ya yo danzaba en el Espíritu. Pero ya luego tuve un percance con mi padre biológico, Okay. el cual me selló mucho. Sí, ¿qué tipo de percance? Bueno, fue que mi madre me envió allá donde él para que él me socorriera en algo. Y él me dijo, en sus piernas me sentó y me dijo, Keila, en la vida trata de deber dinero y no favores. Y eso como que me impactó y cambió el curso de mi vida. Wow. Y yo dije, ¿qué quiere decir esto? Eso fue un buen mensaje, pero lo traté con otra forma. Entonces quise ser independiente. A partir de ese entonces quise ser independiente. A escondidas de mi mamá, yo me iba a la manicera con poca edad, que no me permitían, pero a mí siempre me dejaban entrar donde yo quería. Sacaba astillas a los maníes, le sacaba las astillas. Cuando allá me cosechaban, yo iba y recogía los granos que quedaban de las habichuelas, la vendía, los limones los vendía aguacate, aprendí a hacer canquilla, helado. Yo me ingeniaba todo para conseguir dinero, porque después que mi padre me dijo eso, no me gustó pedirle ni siquiera a mi mamá. Entonces creé como un escudo de independencia, que yo me buscaba lo mío. Okay. Yo me lo buscaba en buena ley. Wow. Sí. Entonces me casé a corto tiempo, porque también quise ser independiente, te digo, y como mami, a la vez no tenía tanto tiempo para mí, porque siendo maestra y trabajaba en campos, Okay. se iba a las 6 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde. Me independicé, me creé una persona sola. Okay. Sola. Autosuficiente. Y con tener tíos y tía maravillosa y abuelo maravilloso. Y te digo que si necesitaba un calzado, mi madre, no había problema. Pero yo, después de esa palabra que mi padre biológico me inculcó, dije, no pido más. Wow. Entonces, ¿te casaste a edad temprana? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? El proceso fue un poco difícil. ¿Por qué? Porque me casé con una persona mayor que yo. Y me casé, por lo que te digo, porque quise ser adulta antes de tiempo. Quise ser adulta antes de tiempo. Okay. Entonces lo vi como un escape. Un escape a salir de la casa. De la casa. Sí, entonces eso fue un desastre. Wow. Yo tenía de todo. Materialmente tenía de todo. Sí. Tenía una casa de 2 niveles, chofer, Okay. de todo lo que es material, lo que una mujer podía desear. Pero era una niña aún. Uy. Y yo no soportaba ya en lo que me había metido, yo no lo soportaba. Sí, esos espíritus intrépidos, así inquietos. Me imagino que todo lo que le causa, lo encierra y lo limita, lo asfixia y busca la forma de cómo salir, ¿no? Sí, entonces quedé embarazada. Okay. Cuando quedé embarazada, siempre buscaba a Dios, siempre. Okay. A los 17 años, estamos hablando de 17 años. Mi hijo, a poco tiempo de nacer, a los 3 meses de haber nacido, él murió de repente. Entonces ahí entro en un trance fuerte. Wow. ¿Por qué murió? No supe. De repente solamente murió. Lo llevé a la clínica y de repente se murió. Dios. Sí. Entonces, como te digo, para mí eso fue muy impactante. Y déjame decirte que con todo esto yo siempre visitaba mi iglesia. Okay. Y siempre participaba en campaña. Aunque no eras cristiana confesa. No. Pero siempre estuve apoyando esas actividades. Y eso me marcó. Entonces, cuando yo quedo en ese proceso que perdí a mi hijo, yo no quise saber de nadie ni de nada. Entonces, me impactó también una acción de quien era mi marido en ese entonces. Okay. Que siendo ingeniero él no estuvo conmigo porque estaba recibiendo beneficios de obras aquí en la capital, yo en San Juan de la Maguana. Entonces eso también me impactó más, ¿comprende? Wow. Me impactó. Entonces yo dije, pero ¿y qué fue? Entonces desde todas esas cosas nunca le he tenido amor al dinero, y me di cuenta como que el humano amaba demasiado el dinero y abandoné todo. No saqué, como decimos en buen dominicano, nada. Uy. Y me fui. Me vine para acá, para Santo Domingo. Okay.
Entonces aquí, independiente. Totalmente independiente, con amigas, vivía contigo. Okay. Y trabajé, yo fui supervisora del Centro Comercial Zoom y siempre buscaba el dinero. Ok, ya separado de esa primera relación entonces, y estando acá en la capital, quizá estamos hablando de 20 y tantos años de edad tenías, ¿no? Sí. Ok, en ese trayecto, ¿qué sucedió entonces? ¿Qué marcó tu vida en ese periodo de tiempo? Conocí un boricua en una fiesta. Ok. Nos casamos, casados. Ok. Él fue a San Juan, conoció a mi mamá y nos casamos. Bien. Entonces cuando nos casamos, que ya estoy en trámites para irme para Puerto Rico, Sí. De una manera u otra siempre el Señor me defendió y me ha defendido. Ok. Cuando ya estoy casi en trámite para irme, llama a una persona a mi casa diciendo que tenía 3 hijos con el que ya era mi esposo. Uy. Oye, y yo, ¿cómo? Entonces, cuando eso me impacta, yo, ¿cómo que tiene 3 hijos? Y yo no sabía nada de esto. ¿Y cómo que tiene mujer? Y yo le digo, pero yo soy su esposa, sí, pero él tiene 3 hijos aquí. Wow. Entonces, ¿y cómo se atrevió a hacer esas cosas? Y me dio coraje eso. Y, ¿qué pasa? La otra persona con la que tuvo sus 3 hijos, también se arrabió, como decimos. Okay. Se enojó. Se enojó. Cuando pasa esto, lo denuncia a la policía. El tipo era un narcotráfico. Un narcotraficante. Uy. Y tenía de todo. Y eso fue algo impresionante. Yo dije, pero Dios mío, ¿en qué yo me iba a meter? Pero yo me enteré porque al estar casada, ¿entiendes? Yo, pero Jehová de los ejércitos, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que pasa con mi vida? ¿Entiendes? O sea que siempre me persiguieron situaciones difíciles. Pero como yo siempre he creído como en mí, no me dejé abatir por eso. Yo, anda, mira esto. Wow. Entonces ahora entra una rabia en mi vida, que no quiero saber de hombres. Yo no quiero saber de relaciones, porque no creo. Sí, ya después de dos fracasos o de 2 experiencias negativas así, me imagino entonces que viene el sentimiento agrio de no querer saber del sexo opuesto. Sí. No, ni tampoco del otro. No. No llegué a eso, gracias a Dios. Dios. Ok, entonces terminaste esa relación Sí. con el puertorriqueño. ¿Y qué sucedió entonces? No, él logró salir bajo fianza y él vino a pedirme perdón. Él no se dio por vencido, no fue tan fácil. Wow. No fue tan fácil porque él decía que yo era su vida. Entonces, salirme de él no fue fácil. ¿Por qué? Porque él decía que yo era su propiedad. Ok. ¿Entiendes? Entonces, en ese entonces, yo decía, pero ¿cómo que soy tu propiedad? Si ya yo no quiero nada contigo, porque mira todas las cosas que hiciste, es imposible yo creer en ti. Dios. Y yo lo amaba, pero siempre me he amado yo. Primero. Sí. Claro. Siempre he tenido eso. Entonces, no quise. Ahí entra un problema en mi vida. ¿Cuál fue? Que tenía una vecina que ella practicaba hechicería. Entonces, en vez de orar, me fui donde ella para que me alejara. Ok, al hombre. Al hombre. Entonces, ahí entro en lo que es conocer lo que a Dios no le agrada. Porque te recuerdo que mis abuelos hacían esas fiestas, pero ellos no practicaban ocultismo. Okay. Si no hacían fiesta como algo de costumbre. Entiendo. ¿Cómo te explico? Me hago amiga de ella. Ella me dice, no puedo. Yo no puedo hacer nada por ti. Ups. Y yo, ¿cómo que no? No, yo no puedo trabajarte. Yo, ¿cómo tú no puedes trabajarme? No, yo no puedo trabajarte. Pero nos hicimos amigas. Ella me dijo, ¿a quién tú tienes que pedirle a Dios? Uy. Pero nosotras nos hicimos amigas. Y siempre me invitaba a las fiestas. Yo siempre estaba con ella. Okay. Pero nunca pudo. Y sus amistades también, brujas, iban allá. Y cuando iban allá, le decían, ¿qué tú haces con esa muchacha aquí? Uy. ¿Qué tú haces con esa muchacha aquí? Yo no quiero problema. Wow. Entonces, ella empieza a pedirme a mí que ore por ella. A decirme, yo quiero dejar esto. Oh, my God. Yo, todo lo que tú ves que tengo aquí, es de esos misterios. Y yo no soy feliz. Pero ella me está hablando, pero yo estoy en el aire porque tampoco sé de lo que me está hablando. Ok.
¿Comprende? Sí, claro. Yo no sé de nada de eso, porque desconociendo todos los niveles espirituales, ni conozco ni uno, ni tampoco lo otro en sí. Ella me dice, Keila, yo quiero dejar esto. Y yo, pues déjalo. Y se le dice, no es fácil. Y empieza a contarme que cuando su madre estaba embarazada de ella, la madre de ella le entregó en el río y entregó todo lo que son esos demonios y ella sabía, la madre, que iba a morir, entonces traspasó esas maldiciones al vientre de ella. Wow. Y ella me lo contaba llorando, porque es una persona maravillosa pero atada. Wow. Y nosotras nos hicimos amigas. Nosotras compartíamos mucho y tal vez las personas que nos veían juntos creyeron que yo estaba en lo mismo, pero ella nunca quiso hacer nada. Nada de lo oculto, nunca. Entonces, ¿cómo? Ok, eran amigas, perfecto. Y entonces, ¿qué sucedió con el hombre? Se desapareció. Ups. Pero creo que fue Jehová quien lo desapareció. Así nomás desapareció. Sí. Wow. De la noche a la mañana. Sí, pero se desapareció de mi vida, no de la vida de mi familia, porque buscaba a mi hermano que vivía en Higüey. Ok. Para saber de mí, para llamarme. Entonces le decía, no, que ella no quiere saber nada de ti. Uy. Y ahí, con mi amiga, yo vi cosas muy impresionantes, Vladimir. ¿Cómo cuáles? En una ocasión yo estaba con ella y había otras personas que fueron a hacer unos trabajos. A consultarse. Sí, a consultarse. De un individuo que estaba en Puerto Rico, el cual iba a hacer transferencias ilícitas de estupefacientes. Okay. Entonces, yo vi como el demonio Gede, montado en esa persona, cogió un muñeco y el familiar de la persona que fue a consultarse, con el teléfono le iba diciendo las cosas que el demonio le decía para que se lo transfiriera a su pariente allá en Puerto Rico. Y le decía, no cruce, no esto, no aquello. Yo me quedaba mirando todo eso porque a mí nunca me daba miedo nada. Y vi como él cogió una espada, el demonio, y en un pilón lleno de café lo enterró. Y se hizo todas esas cosas y yo decía, wow. Entonces el demonio no se había percatado que yo estaba cerca del pilón. Cuando se percató, hizo así y le dijo, que tú buscas aquí. Wow. Que busca aquí, vete. Pero que yo no entendía lo que pasaba conmigo. Simplemente me iba. Y también iba con amigas a donde ellas iban a leer baraja. A otros lugares, porque yo era compinchera. Una persona con pincheras que me metía en todo, aunque no estuviera en todo, yo me metía en todo, Vladimir. En todo. Dios. En todo. Yo nunca tuve accesiones de personas. Me metí en todo. Sí. Tú estabas en toda, como decimos acá, hasta en la misa. Hasta en la misa. Por eso tuve muchos problemas. Muchos problemas tuve por eso. ¿Y qué sucedió entonces luego? Bueno, luego que conozco tantas cosas. Tenía un pastor muy amigo mío que nos criamos juntos, que él siempre me buscaba. Cada vez que hacían cruzada, Mergir, se pronuncia. Benihim, sí. Yo siempre iba porque había algo en mí que me llamaba. Y participaba. Yo participaba en todas esas cruzadas. Y el Espíritu Santo se movía, pero no estaba decidida. No había una definición. No había una definición. Entonces yo lo que decía es que tanto que me molestan. Pero cuando iba con mis amistades también a los lugares, decían, pero si ustedes andan con una que sabe más que yo. Entonces imagínate tú. Ahí en todo ese transcurso conocí también a una persona, el cual éramos amigos desde niño. Y nos enamoramos. El cual nosotros nos casamos, Brady. Eso tú lo cortas, ¿verdad? Yo me imagino que tú cortas todo lo que no va, ¿verdad? Y lo sabía que tenía que pagar. Yo sé que tú arreglas. ¿Sabes que sí? Ay, Vladi, espérate, déjame beber agua. ¿Usted es una persona desde niño? Ajá, entonces nosotros empezamos a tratarnos y nos casamos. ¿Y ya te habías divorciado del puertorriqueño? Sí. Perfecto. Entonces te casaste con este, ¿y qué sucedió? Bueno, una vida normal. Bien. Una vida normal.
Sí. ¿Procrearon hijos? Sí, uno. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, Vladi, ¿cómo te digo? Vuelvo y te repito, mi forma de ser, porque yo reconozco, es siempre la que es un poco chocante. La que embarraba el asunto. Sí, sí, porque yo soy una persona que sí entiendo que hay que moverse ese zafacón, pues si tú no lo mueves, yo voy y lo muevo. ¿Entiendes? No, eso, tú me acuerdas mucho de personas que yo conozco, que yo siempre le decía, que mujeres que tenían un hombre adentro. Sí. Sí, porque entonces luego esa parte masculina de ustedes chocaba con la parte masculina del hombre y luego entonces venían los problemas y ¡guay! Sí. Pero cuéntanos de esa experiencia en ese trayecto. ¿Tuvieron un hijo, hembra, varón? Varón. Sí, pero nosotros vivíamos aquí. Te repito, cuando eso estábamos trabajando, en ese entonces aparecen lo que son los viajes a Europa y todo el mundo queriéndose ir a España. Y yo con las preparaciones culinarias que tengo, quería experimentar. Yo le decía, vámonos. Él siendo ciudadano holandés, por parte de su padre, pero vivía aquí en República Dominicana, dominicano también. Bien. Entonces yo fui la que insistí a que nos fuéramos. Él me decía que no, y yo que sí, y él que no, y yo que sí, y que no vamos, porque ya yo no quiero seguir ganando lo que gano, quiero más. Y él, pero Keila, yo te dije que me voy, vámonos. Así que tú vas y me vas a buscar la visa. Tú me la vas a buscar. Entonces, al fin de cuentas, él, con el dignidad, terminó cediendo. Por él conseguí la visa, él me la buscó, que fueron 3 años de visado hacia España. Nos fuimos juntos los dos. Él creía que se iba a ir, pero déjame decirte que yo compré los billetes de los dos y él no se enteró. Yo me le presenté a él con los 2 billetes aéreos. Le dije, no vamos. Padre y le arreglé el equipaje. Tú no te quedas, así que no vamos. Sí, te digo. Y nos fuimos. Los dos nos fuimos a Europa. ¿Fueron a España? A España, sí. ¿Qué hicieron allá? Bueno, allá, desde que llegué, una amiga me había conseguido una habitación, porque en Europa tener un apartamento no es fácil si no se alquilan habitaciones. Sí. Mi madre me ayudó, obvio. Entonces, la vecina nos alquila la habitación allá en España. Cuando estamos allá, inmediatamente a los 4 días de estar allá yo tenía trabajo. Conseguí trabajo de limpieza, limpiando oficinas. Me iba junto con otra muchacha que se llama Eridania. Ella y yo nos íbamos a limpiar oficinas. Cuando se cierran las oficinas allá, hay un personal que tiene llave, entramos, ya sea oficinas de bancarias, cosas así. Entonces, limpiaba oficinas y me ganaba mi dinerito. Fui y me inscribí en una ONG de mujeres extranjeras también para conseguir trabajo. Conseguí otro trabajo en una casa de familia de niñera. Le conseguí trabajo a él también, porque me relacioné. Ay, Dios mío. Me relacioné con todo el mundo. Ay, padre. Con todo el mundo. Pero te estoy hablando que eso no pasó un mes. Eso no pasó un mes, porque eso tengo, que como que cuando yo me enfoco en algo, pues lo logro. Mi palabra era palabra de rey, te digo. Entonces, cuando estamos allá, nos va bien, ya yo tengo 2 trabajos, pero conseguí también otro trabajo en mi área, porque yo estaba trabajando para un gerente de Mafre. Y yo iba, le trabajaba bien, él estaba encantadísimo conmigo. Mi ex esposo, porque nosotros nos divorciamos también, él fue quien me hizo lo que es la residencia. Porque por eso él se fue conmigo, para no dejarme tan bien así, porque él me amaba muchísimo, una persona muy buena. Entonces me hizo la residencia, conseguí otro trabajo también, de ayudante de chef. Lo más impresionante es lo siguiente, que cuando llego a la entrevista de trabajo, aún no tengo la residencia, sino el visado. Y cuando estoy allá hablando con el dueño, me dice que qué sé hacer, yo de todo. Sí, tiene un doctorado en todología. Sí, de todo. De todo, yo sé hacer de todo. Y otro en aparacología, hace lo que aparezca. Sí, exactamente. Pero lo más chistoso de esto es que él me dice, si usted sabe hacer de todo, hágame unos huevos rotos. Pero ya yo tengo el trabajo, si es por unos huevos rotos. Si es
es por unos Dios huevitos mío. rotos, ya yo tengo el trabajo. Pero que va, no supe hacerlo, él se rió. Ok. Pero a ver mi actitud, me dijo, el trabajo es tuyo. Ya ahí empecé a ganar más dinero. Ya las cosas en ese trabajo cambiaron, porque ya estaba ya de ayudante del chef. Sí. Me quedaba sola desde las 2 de la tarde hasta el cierre. Y en menos de 4 días aprendí todo el menú de ese restaurante, a prepararlo. Te digo que me quedaba sola como cocinera. Ok. Sí. Entonces, el señor, pero no sabía que era el señor, yo tenía habilidades para todo. Good. Para todo. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Cuando él también, el trabajo muy bueno, recibimos muchas ayudas del gobierno español, teníamos una muy buena cantidad de dinero ya ahorrada, quedó embarazada, la empresa donde mi ex esposo trabaja cae en bancarrota, se declara en bancarrota, entonces tomamos la decisión de venirnos a Santo Domingo con el dinero que habíamos ahorrado para poner un negocio. Ok. Eso fui yo que le dije, vamos a poner un negocio. Y le dije, vete a Nueva York, compra mercancía, ponemos tienda y hacemos lo que sea. Porque ya yo estoy embarazada y entonces no voy a poder seguir trabajando así tan forzado. Ok. Y porque tenía varios trabajos, te estoy diciendo. Sí, claro. Me dividía el tiempo. Entonces, Tú- cuando Continúa. se dañó todo aquí. ¿Qué pasó? O a veces, o no a veces, somos mal administradores cuando no estamos acostumbrados a ciertas cantidades. Eso es cierto. Y cuando muchos hombres toman la tontería que cuando la mujer está embarazada, ya la mujer va a quedar embarazada y fea para siempre. Ok. Llegó el calvario a mi vida. Uy. Llegó el calvario. Un calvario. ¿Entiendes? Y yo, como siempre he tenido un carácter que sé recoger, dije, no, espérate, conmigo no. Recogí y me fui para donde mi mamá. Uy. Lo dejé. Me fui para donde mi mami con mi embarazo. Yo le dije, yo estoy embarazada, tengo que cuidarme, mi hijo tiene que salir totalmente sano. Yo soy la que debo amar a lo que tengo dentro. Así que si tú quieres calle, porque tú tienes pistola, porque tienes carro, porque estás joven, porque... Vaya, porque nosotros somos de la misma edad. Entonces continúe su vida. Y si quiere disfrútese todo lo que usted tiene. Que los míos son unos mesecitos. ¿Entiendes? My God. Sí. A mí me ha tocado dura. Oh, ¿y qué pasó entonces? Entonces, después de eso, nada, hice mi embarazo, él siempre me buscó el lado, pero yo, mi carácter, un carácter que el Señor ha moldeado mucho. Estaba endemoniada en ese tiempo. Yo creo que sí. Sí, es lo más probable. Sí, creo que Si sí. podemos mujeres que se endemonian, ellas creen que no. Sí, creo ok, que sí. seguimos, ok. Creo que sí. Hay gente que, normal, pero... Sí, ok. sí. Creo que sí. Además, por todos los lugares donde yo me metí, algo tenía que pegarse. Ok. Algo tenía que pegarse. Pero por lo menos tú reconoces, porque hay gente que no reconoce eso. No, yo reconozco. Porque es que yo tenía actitudes que no eran buenas. Ok. Actitudes malas. Porque volví y te digo, yo no puedo pretender lo que no soy. Yo no puedo pretender gobernar a otras personas. Perfecto. Donde a mí me crearon para ser la ayuda idónea, no la que gobierne. Ups. Ok, ¿qué sucedió? Entonces, ¿diste a luz? Sí, di a luz a Nicolás, un niño Ok, precioso. ok. ¿Qué sucedió entonces? No, todo maravilla. Nosotros intentamos, ya por el niño, Ok. intentamos, y también porque no queríamos, intentamos arreglar las cosas, pero ya cuando algo se daña, se daña. Se rompió. Sí. Entonces, están así que lo intentamos tanto que nos fuimos entonces a vivir a Estados Unidos. Ok. Ya no era Holanda ni España, No, ahora Estados Unidos. Estados Unidos, a probar a Estados Unidos. Ok. Cuando estamos en Estados Unidos, entonces mi carácter y el de él, un poco contradictorio, porque donde yo llego, a mí me gusta hacer amistades. Ok. En menos de una semana también tenía trabajo, sin saber el idioma. ¿Entiendes? My God. Sí. Entonces, a mí lo del edificio, que eran todos negros, me alcanzaban a ver con la funda y ya se mandaban a abrirme la puerta Ok. y a ayudarme. Es tan así que en ocasiones no tenía ni siquiera que pagar para entrar al tren. Porque Wow. los que trabajaban dentro del tren Sí. me decían, Dominicana, pasa. Porque siempre he tenido una sonrisa para las personas. Mi Bien. problema nunca lo he reflejado Bien. a los demás. Ok. Sí. Pero te digo que mi vida, yo voy a hacer un libro. Porque hay cosas, obvio, que no la voy a decir, pero yo voy a hacer un libro. Lo voy a reservar para cuando haga ese libro. Entonces, ¿están en Estados Unidos? Sí. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue esa etapa allá?
durísima. ¿Por qué? Porque, ¿sabes lo que hizo él? Y qué bueno que lo hizo. Ah, tú eres hombre, tú sabes, dejó de trabajar. No, yo soy hombre, pero ok. ¿Por qué? Dejó de trabajar. Por nada. Por nada, que yo le hiciera todo, entonces. Ok. No, yo me imagino que es lo que estaba era cansado. No, ya, yo entiendo. Sí, porque eran dos hombres que viven en la casa. No, es que ya yo entiendo. No, ya lo entiendo. Lo entiendo y lo compadezco. Sí. Bueno, hasta ese momento, pero ok. Sí. ¿Qué pasó entonces? ¿Dejó de trabajar y luego de ahí? Bueno, luego de ahí, nada. Yo siempre sentía que había algo que me estaba ocultando. Ok. Pero nunca me lo decía. Pero había algo que yo lo miraba y yo decía, hay algo. Dios. Y yo le decía, tú tienes un muchacho por ahí. Ups. Sí, porque las mujeres son como brujas a veces. Sí. Mira, tú tienes un muchacho por ahí. Y se pone nervioso. Oye, ¿está pasando algo? ¿Está pasando? Y me lo negaba, y lo negaba. En ese transcurrir de tiempo, se me estaba venciendo la residencia de España. Entonces, yo estoy viendo que nosotros no nos estamos llevando bien porque percibo una traición. Wow. La percibo, aunque no me lo dijo. Y cometió el error una vez de subir al piso, que la madre de él vivía en el 5º piso y nosotros en el 3er piso del edificio. Okay. El teléfono yo lo llamé para algo y él en vez de darle a colgar, le dio, sin querer, lo dejó abierto. Y escuché lo que no debía escuchar, según ellos, pero escuché lo que el Señor quería que yo escuchara. Sí. Y yo seguí igualita. De ahí me enteré de muchísimas cosas, pero yo continué igualita. Frita, igualita. Y yo, entonces, mira, él quiere que yo deje perder la residencia y mira todo lo que ha hecho. Está bien. Ok. Armé mi viaje de nuevo para acá, para Santo Domingo. Ok, volviste para atrás. Sí, volví para atrás. Pero te digo que en Estados Unidos me fue muy bien. Ok. Muy bien. Donde yo trabajaba, esas personas no querían que yo regresara. De hecho, me llamaban a mi casa para querer que yo que comprarme el ticket para que yo regresara. Porque te voy a contar algo de ese negocio cuando yo llegué. Bien. Cuando yo llegué a ese negocio, una bodega donde se vendía comida, llegué como una simple cajera. Bien. La cajera, pero yo nunca le había puesto la mano a una caja. Ups. Y me preguntaron que si yo sabía, y dije, sí. Y le di para allá. Y por lo que te digo, sin saber el idioma. My God. Entonces, cuando estoy allí, en ese negocio iban pocas personas. Pero desde que estoy, ellos me dicen, te voy a pagar $50 porque aquí casi no viene gente. Y la propina y eso son tuyas, no te puedo dar más. Okay. Porque son pocas las propinas. En esta área por aquí lo que se paga son $20 y $30 diarios. Okay. Pero a ti te voy a dar 50. Te voy a dar 50 para que te me quede, me dice el dueño. Okay. Y yo, bueno, está bien, ok. En la mañana, antes de yo salir, aún no siendo cristiana, me arrodillaba. Uy. Le decía, Señor, la comida de mis hijos, tú sabes lo que yo estoy pasando. Ese lugar hacía fila para ir a comprar. Wow. ¿Y por qué se amontonaban las personas? Porque era yo que tenía que atenderla. Ya me pusieron de cajera y de servicio al cliente. Las personas que no comían cebolla, yo con mi glamour y todo esto, cogía una pinza y le dije, no, espera, si a ti no te gusta la cebolla, yo te voy a quitar esa cebollita. Y no te gustan los granos de habichuela, pues yo te la voy a colar. Y llegaban preguntando, Keila, ¿dónde está Keila? ¿Dónde está la dominicana? Mira, yo quiero un asopado de camarones. Aquí no lo venden. Decía el dueño del negocio, ¿y quién te dijo a ti que no? Yo te lo voy a preparar. ¿Tú me aceptas? Pero sí, yo te lo preparo ahora mismo. Wow. Y agarraba arroz del que estaba cocido, agarraba unos cuantos camarones, lo pelaba y en 10 minutos yo tenía un asopado de camarones. Increíble. Y vendía cosas extras, le hacía. Había una vitrina que estaba vacía. Yo dije, no, eso no puede estar vacío. ¿Cómo que de jugo de naranja nada más? No. Vamos a hacer arepa, vamos a hacer quesillo, vamos a hacer de todo, vamos a vender. Dios mío. Y el negocio prosperó. Okay. Prosperó y prosperé yo también. My God. Sí, porque el dueño me cogió amor. O sea, que eso fue algo maravilloso. Entiendo. Para él. Pero ya se acercaba el tiempo de yo venir. Amada, yo quisiera que continuáramos, pero el tiempo se nos ha agotado.
lo que vamos a hacer es comprometerla a que venga una segunda oportunidad para poder seguir desarrollando este testimonio que todavía parece que no tiene pie ni, no tiene pinta de cómo acabarse ahora. Por lo tanto, hay que invitarla de nuevo para que usted venga y esté con nosotros y, ¿verdad?, y la gente pueda seguirse gozando con todo esto que hemos escuchado. Gracias por haber venido, para mí ha sido un placer y yo sé que para esta plataforma también. Recuerden que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Recuerden también que nos pueden seguir en YouTube como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.